Buenas tardes para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Espero que en esta tarde ustedes se encuentren muy bien, que estemos todos a la expectativa de la palabra que trae hoy el Señor para enseñarnos, para edificarnos, para guiarnos a obrar de una manera más correcta delante de Él, a cada día enderezar más la senda delante de su presencia. Vamos a darle infinitas gracias a Dios entrando en oración, primeramente para darle a Él el honor, la gloria y la honra debida a su nombre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por este momento, Padre de la gloria, que nos permites tener en unanimidad con todos aquellos, Señor, hermanos en Jesucristo, y todos aquellos de la audiencia, Señor, que hoy nos escuchan en esta hora, Padre Santo. Gracias por permitirnos usar estos medios para llegar a ellos, bendito Rey, con una palabra de aliento, con una palabra que edifique, con una palabra que direccione cada vez más nuestras vidas para agradarte a ti, para que en todo tiempo nuestra voluntad no sea la nuestra, Señor, sino la tuya en nosotros, y que guiados bajo tu santa voluntad, Señor, asimismo también obremos, hablemos y pensemos, Padre eterno, porque queremos agradar tu mirada y no la de los hombres, porque queremos cada día, Señor, inquirir en ese templo santo, bendito Rey, por medio de ese gran sumo sacerdote, Padre de la gloria, que es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos por tu presencia en nosotros en esta hora. Tu palabra dice, bendito Rey, que donde hay dos o más unánime puestos de acuerdo, Señor, tu presencia se hace manifiesta en medio de nosotros. Y hoy creemos, Señor, que tu presencia, que la presencia y el derramar del poder de tu Espíritu Santo obra grandemente en medio de nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, depositando sabiduría de lo alto sobre nosotros para poder discernir en la manera correcta en tu bendita palabra. Que todo espíritu de estupor que haya puesto sobre nuestros ojos y oídos sea quitado en el poderoso nombre de Jesucristo, y que asimismo, Padre eterno, seamos nosotros dignos de tu misericordia. Gracias te damos, infinitas gracias, Padre Santo, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Les invito a que vayan conmigo al libro, a la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, dirección y guianza de su Espíritu Santo. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría es la que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, en esta hora la palabra del Señor nos quiere traer a nosotros una gran enseñanza para nuestras vidas, para que ahí en la intimidad de tu hogar nos pongamos y nos detengamos un momento a meditar, a pensar cómo ha sido nuestra manera de obrar frente a Dios, cuando nosotros dejamos que de nuestra boca salgan tantas palabras que muchas veces, en vez de edificar, dañan y traen perturbación al corazón, tanto nuestro como el de aquel que se ha herido o se ha dolido por medio de nuestras palabras. El título de esta prédica es ¿qué sabiduría te guía? ¿Qué sabiduría te guía? Este es un capítulo donde el apóstol Santiago se dirigía
por medio de esta carta a aquellas iglesias que están en la dispersión. Y él tocó un tema demasiado importante, que es sobre el poder de la lengua. Ese poder que tiene para atar, para maldecir, para desatar, para unir como para desunir. Entonces nos está hablando de la gran importancia que tiene este miembro dentro de nosotros, porque por medio de él y por medio de todo aquello que hable nuestra boca se va a definir en nosotros qué sabiduría te está gobernando y qué sabiduría es la que te guía, qué sabiduría, si es la terrenal o es la sabiduría de Dios. La terrenal es diabólica, es satánica y no desciende de lo alto, es animal, lo está diciendo. Esa sabiduría terrenal es esa sabiduría de obra de carne que opera en nosotros. Es esa sabiduría que te va a traer contienda y te va a traer celos en tu corazón. Y la sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios, valga la redundancia, dice que es pura. Esa sabiduría de lo alto es pura. Dice también que es pacífica, que es amable, que es benigna y llena de misericordia. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos guiados y estamos llamados a buscar la sabiduría de lo alto y a despojarnos de esa sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en muchos textos nos enseña a nosotros que los celos y las contenciones traen división, traen daño, traen perjuicios, traen dolor, traen quebrantamiento tanto al cuerpo de Cristo como a tu mismo hogar y familia, a esa unión conyugal, a esa unión marital, a esa unión entre hijos y padres, entre hermanos en la fe. Entonces, de todo esto es lo que Dios quiere que nosotros nos despojemos. ¿Por qué? Porque somos muy dados muchas veces a decir, yo soy así y así me quedo. Entonces, miremos que la mayoría de las causales de las separaciones y las divisiones en la mayoría de los hogares ha sido por esos celos. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en dónde? En vuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios que según lo que haya en vuestro corazón, hablará nuestra boca. Entonces, si en tu corazón hay contención, hay celos amargos, o sea, amargura de corazón, todo eso es lo que va a salir de tu boca para dañar a la otra persona. Y por eso es que como no está el Espíritu de Dios que redarguya ahí, porque estás dejando que tu obra de carne se ponga a sí mismo, menguando al Espíritu de Dios, entonces ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Todo aquello que va a dañar, todo aquello que va a herir, todo aquello que va a destruir y va a dividir lo que Dios ha querido mantener unido, sellado y preservado en pureza. Y dice la palabra de Dios, llevado a una manera pacífica, en paz, en amabilidad, siendo benignos los unos con los otros, siendo llenos de misericordia, que si aquel hombre o aquel hijo o aquella esposa o aquel vecino o aquel compañero de trabajo o aquel hermano en Jesucristo en su momento te hirió con su manera de hablarte, de su manera de decir de ti, no te dejes llenar de odio en tu corazón, no te dejes inflamar el corazón por esos celos amargos, no te dejes dañar en tu corazón por la amargura que quiere traer el mundo y quiere traer el enemigo a que opere en tu vida y asimismo sea guiado bajo una sabiduría terrenal y diabólica y no del cielo. Entonces muchos son los que dicen ser hijos de Dios,
pero en sus casas mantienen continuamente contienda, celos, peleas, disputas. No hay paz, no hay momento de tranquilidad, no hay un sosiego, no hay amabilidad en las palabras, todo es áspero, todo es entregado de la manera incorrecta. Estamos llamados a pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo sea redarguido nuestro corazón, para que esa obra redentora, para que esa obra de Jesucristo que Él ha hecho y dado tan grandemente en la cruz del Calvario por nosotros, se haga manifiesta. No solamente decir que eres hijo de Dios, sino hacerte ver y verte como tal. Demostrar con tus acciones y tu manera de hablar y de pensar que Jesucristo es el que gobierna tu vida y que la sabiduría de lo alto es la que se hace manifiesta en ti. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios nos está aquí enseñando en el versículo 15 y dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Miren cómo lo define: terrenal, animal y diabólica. Nos compara aún con los animales, de cómo obra un animalito. Cuando le das un patadón, y eso que los animales proceden quizá de una manera mucho mejor que nosotros, porque tú le das un patadón o un regaño a un animalito y él coge y se va, pero al ratico está cerca de ti. En cambio los humanos somos peor que un animal. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te digan y ahí mismo tú obras de la manera incorrecta, o te vas a los golpes o a los gritos o a los insultos, o en el odio total, y no vuelves a dirigir la palabra a esa persona, cargándote así con amargura de corazón y haciéndote cada día más ajeno a la voluntad que Dios quiere ver realizada y puesta en ti. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Proverbios capítulo 15 versículo del 1 al 2. Vayan conmigo ahí. Proverbios capítulo 15, versículos del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces está diciendo la palabra del Señor que la blanda respuesta quita todo furor, todo enojo. Entonces, si alguien se ha dirigido a ti de la manera incorrecta, tú no vas a proceder de la misma manera. La misma palabra nos enseña a nosotros que no es pagando mal por mal, sino bien por mal. Entonces, si aquel te está hablando de una manera incorrecta, tú con mucha sutileza, con mucha sabiduría de lo alto, con mucha prudencia, vas a saber guiar y dirigir a esa persona sin necesidad de entrar en contención con ella. Está diciendo la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 15 de Proverbios, en el versículo 2, dice: la lengua de los sabios adorna la sabiduría. O sea que esa persona sabia es una persona entendida, una persona inteligente, una persona que tiene capacidad del cielo, bajo esa sabiduría, de discernir que el enemigo puede estar usando a esa persona que al lado tuyo se encuentra. Puede ser a ese esposo, puede ser a ese amigo, puede ser a ese vecino, puede ser a un hijo, puede ser a un hermano en la fe. Y no es ahí donde tú tienes que discernir en el espíritu para no ir a caer en dañar lo que Dios ha unido. Si tenemos un esposo o una esposa, es para cuidarlo, para amarlo, para respetarlo, para estar con ellos en las buenas y en las malas, para tolerar. Amén. Para tolerarnos los unos y los otros, siendo benignos y siempre teniendo una palabra de mansedumbre en nuestra boca para
con ellos. Entonces dice la palabra de Dios aquí: y adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará imprudentemente, hablará con necedad, hablará con enojo, con ira, para traer contención. Entonces los celos hacen que todas estas cosas se pongan dentro del corazón del ser humano, y es de hijos de Dios actuar con sabiduría de lo alto y no con sabiduría terrenal, y dar una blanda respuesta para que el enojo sea quitado. Que si tu esposo o tu esposa o tus hijos o la persona con la cual estés viviendo bajo el mismo techo, o un hermano en Jesucristo, te hirió en susceptibilidad de tu corazón, sé muy prudente y cierra tus labios, y no deje que palabra necia salga de su boca. Uno de los salmos nos enseña a nosotros que dice: pon guarda mi boca y cierra la puerta de mis labios para no pecar contra ti. Nosotros tenemos todos los días que pedir la sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que así nosotros nos conduzcamos prudentemente delante de Dios. Y como dice la palabra del Señor aquí en el versículo 16, y dice: porque donde hay celos y contención, allí hay que perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contenciones siempre va a haber perturbación, siempre va a haber un alma perturbada, cargada, dolida, herida, que no quiere soltar. ¿Por qué? Porque ya hay amargura dentro del corazón, porque cada palabra que día a día se dice y que se está ahí guardando y no hablas nada, y no entras en poner por obra y por práctica la sabiduría de lo alto, siendo pacíficos los unos con los otros, buscando hacer la paz dentro del hogar, buscando traer la paz dentro del mismo cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas personas se encuentran en enemistades? Porque una dijo una cosa de la otra, porque te diste cuenta que estaban diciendo esto de ti, y entonces ya se va a herir tu corazón, se va a leer, cuando debes de buscar a esa persona y ponerte en paz con ellos. Ahora, la palabra del Señor nos está diciendo aquí en el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dice pura, tiene pureza. No hay maldad en ella, no hay intención de hacer daño. Muchas veces salen palabras de nuestra boca, pero no son dirigidas en la manera en la manera para hacer daño, sino que en nuestra manera de decir las cosas muchas veces somos bruscos al hablar y no nos estamos guardando en ello. Pero también es ahí donde nosotros tenemos que aprender de esa prudencia y ser muy recatados, ser muy prudentes, muy discretos a nuestra manera de hablar y de dirigirnos a nuestro prójimo, porque en cualquier cosa, por más mínima que sea, podemos herir susceptibilidades en el corazón de una persona, cargándole allí que eso se vuelve una raíz de amargura y sin nosotros darnos cuenta. Entonces la palabra del Señor nos está hablando aquí que la sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, y nos dice amable, es amable. Hay hogares o hay iglesias donde tú entras y no hay una palabra de amabilidad para ti, no hay una sonrisa, no hay un abrazo, no hay un buenos días, hermano, no hay un buenas noches, hermano, el Señor te bendiga. No hay en la vida de hogar, de pareja, no hay unos buenos días para esos hijos, no hay unas buenas noches para esos hijos, no hay no hay un buenos días para ese esposo, o el Señor te bendiga si que vas a salir de casa, sino que así como entran o así como viven, están viviendo como animales. El uno sale por su lado sin decir absolutamente nada.
Las acciones hablan más que las palabras y se deja que todo eso se ponga antes de buscar hacer con las palabras lo bueno. Miren, es muy importante que tú todos los días estés dando esa palabra de amor, de dulzura, ese te quiero, ese hijo tú puedes, usted es capaz, dar esa palabra de apoyo, de aliento, y conjuntamente con tu esposo, con tu esposa, vamos a salir adelante, no te preocupes, mira que esto no es así, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sacar de esto, la fe nuestra está puesta en Dios. No es cargándole, sumándole más cargas a la persona con esa manera áspera de decir, sí, y es que usted, y es que usted, y es que usted, y es que usted. Tenemos que ser muy prudentes a nuestra manera de hablar y de decir las cosas, porque todo el tiempo muchas veces estamos señalando sin darnos cuenta el daño tan grande que le estamos causando a la otra persona. Dice la palabra del Señor que el único que juzga y que enjuicia es Dios mismo, porque Él es soberano en su justicia. Él es el único que puede hacer un juicio con total rectitud. Entonces continúa diciendo la palabra del Señor y dice que es amable, que es benigna y llena de misericordia. Miren, hermanos, muchas veces tenemos más misericordia con una persona desconocida que con la misma familia, que con nuestros mismos hijos, que con nuestro mismo esposo, que con nuestros mismos hermanos, que con nuestros mismos padres. Entonces estamos llamados a usar de esa misericordia. Es más, inclusive dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Muy pocos son los que tienen misericordia los unos con los otros, cuando es mandato de la misma palabra que si el Espíritu de lo alto gobierna y la sabiduría de lo alto está guiando tu vida, debes de obrar con misericordia. Debes de ser amable, tienes que guardar la benignidad, siendo benignos los unos con los otros, o sea, ayudándonos los unos con los otros. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo, llena de misericordia y de buen fruto. Y dice, de buen fruto, dice la palabra del Señor, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ese buen fruto es esa paz, porque en el versículo 18 lo dice, el fruto de justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Mire, es necesario que el fruto de nosotros sea apacible, sea fruto de paz. Inclusive en el libro de Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante definen los frutos del Espíritu Santo que deben de estar en nosotros como hijos de Dios, y entre ellos está la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe y el amor. Todo eso, la paciencia. Tenemos que obrar bajo los frutos que Dios ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No dejar que la obra de carne, el celo, la contención, las iras, los enojos y la irritabilidad se pongan en tu vida para dañar lo que Dios quiere mantener unido. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 21, y dice la palabra del Señor, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Si quieres verdaderamente tener la sabiduría del cielo, de lo alto, debemos de tener una palabra mansa en nuestra boca para así edificar y que tu conocimiento cada día se haga mayor. Él está diciendo, el sabio de corazón es llamado prudente. Miren pues, el sabio de corazón es llamado prudente. Nos llama prudentes la palabra del Señor, y sabio es todo aquel que prudentemente acciona frente a todas las circunstancias que se quieran poner alrededor nuestro. No es dejarnos desesperar, no es dejarnos dañar ni doler nuestro corazón. No es dejar que nuestro corazón se ponga con tensión, ni iras, ni enojo, sino que en todo tiempo nosotros estemos quitando la ira y desechando el enojo del medio de nuestros corazones para obrar pacíficamente los unos con los otros. Y continúa diciendo la palabra del Señor en el
capítulo 14 también de Proverbios, y dice la palabra de Dios, capítulo 14 versículo 1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muchas de la mayor parte de las contiendas dentro del hogar vienen por medio de la mujer, por medio de la esposa, por medio de esa persona que mantiene hecha cantaleta todo el día, contención va y contención viene, y por cualquier cosa se suben los ánimos dentro del hogar. Nosotros como mujeres estamos llamadas a ser muy prudentes, porque está diciendo la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice la palabra de Dios, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces estamos llamados a ser muy sabias, esposas, mujer que me escuchas, ahí en tu casa, si no te has casado, pero en tu casa todo el tiempo mantienes en desesperación a todos los que alrededor tuyo están. Entonces busca de Dios y busca y acércate a Él para que la sabiduría de lo alto te gobierne y no la sabiduría terrenal, diabólica y perversa que Satanás quiere traer a que obre en tu corazón, poniendo en tu boca palabra ligera y palabra suelta, y asimismo hables y dañes a otros que quizá tienen un sentimiento bien puro para contigo, pero que esa manera de obrar está haciendo que causes que todo el tiempo la gente te esté apartando de su lado. Necesitamos estar en unión en la familia y en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que el vínculo perfecto es el amor, y el amor, y en el amor todo lo vamos a poder, pero si no hay amor, nada tengo. Puede ser que tengas los dones, puede ser que tengas la sabiduría que el mundo te haya dado en el conocimiento de tus estudios seculares, pero no la sabiduría que proviene de Dios, y por eso es que aún sigues obrando de la manera intemperante que lo haces, y en la manera aligerada de decir las cosas y no pensar antes de hablar, si vas a herir a la persona con la cual te estás dirigiendo, a la cual estás dejando que se pongan todas esas palabras duras dentro de su corazón. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces tenemos que saber guardar nuestra boca de cómo vamos a dirigirnos frente a los demás. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos prudencia y sabiduría, que para obtener sabiduría del cielo necesitamos ser muy prudentes y saber guardar nuestra boca y ponerle freno a ella. La palabra de Dios nos enseña aquí en Santiago que la lengua es el órgano más pequeño que el cuerpo tiene, pero que es la que más grandes incendios hace y causa. En cualquier palabra maldicha que salga de tu boca, en el mover de esa lengua aligeradamente, vas a dañar y a herir o a encender grandes incendios, grandes bosques pueden ser incendiados. Entonces toda la paz que querías tener en tu hogar, en tu familia, en la obra del Señor, se va a dañar. Imagínense si todo el tiempo, cada que venga una persona con X o Y situación, nosotros vamos a prender más el incendio. Tenemos que buscar como guiadores, como esos consoladores que ha dejado Cristo. Miren, la palabra del Señor también nos manda a nosotros ser consejeros. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo, el Espíritu de consejo ha sido derramado sobre nuestras vidas. Ha sido y está obrando en nosotros. Así mismo que cada vez que llegue una persona a buscar consejo de ti, no prendas más el incendio a esa persona, ni la hagas sentir más ira ni enojo, sino que con palabra mansa y sabia vas a saber aplacar la ira, la contención que se estaba poniendo en ese corazón que llegó herido a buscar consejo de ti, para que cuando regrese a su lugar sea él también guiado en sabiduría, o ella, o tu hijo, o tu hija, o tu amigo que viene y busca consejo de ti, o tu hermano en Cristo, vaya y traiga y lleve paz al lugar donde ha de dirigirse, o con la persona que luego va a hablar para alimar asperezas. Y dice la palabra del Señor
que Él trae, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia, de buenos frutos, y es sin incertidumbre ni hipocresía. Miren, sin incertidumbre ni hipocresía. Muchas veces dentro de los hogares se habla el esposo con la esposa, pero todavía este corazón está herido, dañado, cargado, sofocado con esa persona. Y por eso es que muchas veces con cualquier cosita que tú digas, sueltas una palabra de enojo, una palabra que no debió salir, una palabra que no trae dulzura, sino que es como cortante. Entonces es porque el corazón todavía está resentido, y cuando nosotros estamos obrando de esa manera, estamos siendo hipócritas, tanto delante de Dios como de la persona que está a tu alrededor. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposo, puede ser todo aquel que alrededor tuyo esté. Y trae contención en tu empleo, trae contención en tu casa, trae contienda, división en el cuerpo de Cristo. Daña, perjudica, te hace mantener en amargura de corazón y no en liviandad y libertad de espíritu. La amargura te va a mantener atado a esclavitud, pero la libertad y el reposo que Jesucristo vino a traer a nosotros nos hace estar gozosos, alegres y en reposo total de toda carga que ese poder de la lengua o esa sabiduría terrenal y diabólica quiera generar en ti. Hermano, querido oyente que estás ahí atento a esta palabra, te invito para que hoy